Ba'éichapa peina ñamoñepyrũjeýma ñane rembiapo Guarani ñane ñe'ẽ ápe Pujoe Sasõ Radio Libre 1200 AM rupive ku ñe'ẽ asãi og̃uahẽ PM Ateneo de Lengua y Cultura Guarani rupive oñe'ẽva PM David Galeano Olivera omoirũta peteĩ aravo pukukue javeve ha ikatu hag̃uáicha jaikuaamie jahávo umi mba'e pyahu ojehúva oikóva ñane ñe'ẽ Guarani rehe avei upekuévo ikatu hag̃uáicha ko ñane rembiapo rupive ñamombareteve jahávo ára ha árape ñane ñe'ẽ Guarani ñe'ẽ jahaykuetéva. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de esta semana, Guarani ñane ñe'ẽ. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteí Arabo, Mbojapypa, Mbojapy Aravo'i. El programa nuestro se desarrolla siempre los días sábados de 6:30 a 7:30. Y como siempre, nuestra intención es fortalecer la lengua guaraní a través de esta programación y del mismo modo facilitarles a todos nuestros oyentes informaciones con referencia a la actualidad de nuestro Abañe'ẽ, de nuestra cultura guaraní y de nuestra cultura popular. Hoy es el sábado 21 de abril de 2018. Jepiveguáicha roipota opa betea peguarã peteĩ ára neporãmbajepéva tahendyhẽ tesãi mborayhu vy'apavẽ hapy'aguapýgui. Nuestro deseo de siempre de que sea un buen día, un hermoso día y que todos podamos gozar de una buena salud, de paz, de amor y de mucha felicidad. Arapoco indios asada cuepe, arapoco indios esa semana, los asada cuepe, hoy cocuri Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní mi mocoña mandaye tuixaba, amandaye hisehina congreso, a mi mocoña mandaye guasupe, oye hecha hetamba ñane ñe'ẽ Guarani ha pe Guarani recore hegua pepe oukuri heta tapicha mombyrymbyryvi oĩ ovakue Argentina ha Brasil avei ha pe ñomongeta rupive ojehecha ha'ehaguéicha PM umi mba'e Guarani ñe'ẽ ohupytýva ha upekuéva avei oĩ heta ñande rapicha rembijerure ikatu hag̃uáicha oñemombareteve Guarani ojepysove og̃uahẽ mombyryve apea rehe ape romombe'umíta avei PM mba'épahína umi amamápa umi oñe'ẽva'ekue pe aty guasúpe upekuéva avei iporã ñanemandu'a ku arapokuendy kóvape avei ojegueromandu'ahague umi ñandepykuéra ára. También en la semana que está llegando a su fin, para ser más exactos, el día 19 de abril se recordó el Día del Indígena Interamericano y en ese sentido nosotros particularmente en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní llevamos a cabo una ceremonia muy especial con la presencia de hermanos indígenas Mbya Guaraní y estuvieron precisamente por Asunción ese día en una manifestación que realizaron en horas de la mañana frente al Congreso Nacional. Alcuera Jepiveguáicha heta hemikotevẽ heta ohasa'asy oúkuri ohenduka hikuéipe hemiandu ha upekuévo hembipota jahechápa ñane retã mburuvichakuéra ojesarekomi hesekuéra umi mba'e ikatúvape oipytyvõ hag̃ua maymavépe hikuaahaichako ñane retãme jaguerekovéteri heta ñande rapichepykue oikóva ku región orientalpe ha oĩ oikóva Chaco térã región occidentalpe avei ha'ekuéra péicha jave añoite oñembojájepiko árupi ha iñe'ẽ rupive ombohasa oñandúva hemiandu jahéicha Guaraníme ha ha'ehaguéicha PM umi hembipota
la, la celebración, por decir de alguna manera, más que celebración, en realidad para ellos una recordación del Día del Indígena Americano, como les decía, tuvo su actividad principal en horas de la mañana de este 19 de abril pasado frente al Congreso Nacional, donde representantes de distintas etnias o naciones indígenas de nuestro país se hicieron presentes para reclamar ante las autoridades nacionales la desatención en la cual ellos viven, las circunstancias muy pero muy difíciles en las que se desenvuelven, la mayoría de ellos ya desposeídos, desalojados de sus propias tierras, tierras ancestrales. Y la otra cuestión bastante delicada también es la ausencia del Estado en proyectos de educación, sobre todo de educación intercultural y de educación que promueva las lenguas indígenas. Como sabemos, o como muchos de los que nos escuchan sabrán, los indígenas que hablan guaraní, como por ejemplo los Mbuiá, los Abá guaraní, los Pañita Oitená, incluso los H, tienen una importante cantidad de bibliografía ya disponible, inclusive de materiales audiovisuales, que en muchos casos en las escuelas que son denominadas escuelas indígenas, son utilizados esos materiales de manera complementaria, es decir, esos materiales que refieren a las culturas de esas comunidades se utilizan para dar a conocer a los niños y a los jóvenes. Eso incluye aspectos muy importantes de su religiosidad, cuestiones que tienen que ver con las actividades artesanales, cuestiones que tienen que ver con sus tradiciones en materia agropecuaria. Todo eso en gran medida, por ejemplo, las comunidades, repito, que son guaraní hablantes, hoy tienen disponibles. Sin embargo, las comunidades o pueblos o etnias, o en realidad yo suelo decir repúblicas indígenas que están sobre todo en el Chaco, no tuvieron ni tienen la misma suerte. Hay comunidades indígenas que prácticamente están en una situación muy delicada, pues en la medida que pasa el tiempo van perdiendo de una manera impresionante toda esa gran carga cultural, ese bagaje cultural, esa identidad que los ha caracterizado por tantos años. Hoy, lastimosamente, muchos de estos pueblos se encuentran en una situación de abandono. No existen modelos de educación que se apliquen con carácter bilingüe, por ejemplo, que no sea el modelo guaraní-castellano, castellano-guaraní, por decirles nada más. Escuelas que tengan que funcionar en Nivaclé castellano, por decir de alguna manera, o castellano Nivaclé, o escuelas que puedan funcionar en alguno de estos idiomas que están en la parte del norte, en la zona chaqueña, frente al departamento de Concepción, están los guaná, los angaité, los sanapaná. No existen modalidades escolares que encaren la enseñanza bilingüe, por ejemplo, del sanapaná y castellano, castellano-sanapaná. Y eso hace que en alguna medida estas comunidades tiendan a un proceso de desaparición cultural. Esa es la cuestión más delicada y lo que en este caso estos hermanos indígenas que estuvieron en Asunción vinieron a reclamar. Del mismo modo, esa necesidad que ellos tienen también de llegar con su producción o facilitársele algún tipo de mecanismo que les permita a ellos entrar en un proyecto de producción que les permita subsistir, ya sean cuestiones agrícolas o en cuestiones artesanales. Del puripe puitino a escuela coteneva ñande paraguayo está llegue está ben ba ella huele con su a escuela oñeñandu ahí hikoi a yepemo peisha oña carapuá a ujikuiko paraguaype a ojenducape iñe
pe iñe'ẽ ha pehe miandu ha'ehaguýicha peẽme hembipota, iporãiteva'erã peichahágui ñaipytyvõmíramo chupekuéra, heta mba'e vai ojehúkuri pe ary ohasava'ekuépe pe 2017pe, heta umi ñandepykuéra Guarani oi oikóva Alto Paraná rehe ha mba'e oñemosẽmba ijyvýgui, ojehapy hogakuéra ha umíva ndaha'éi mba'e porã, ñambyasy ojehuhague rehe hesekuéra umi mba'e vaiete ha hetajey ndaha'eivoi paraguayo añónte ojapóva hesekuéra péicha oĩ avei umi brasilero oikéva ñane retãme oñemomba'éva ijyvykuéra rehe ha ohejáva chupekuéra okápe, omosẽ chupekuéra ijyvýgui. Upévare ha'ehaguéichakuri peẽme iporãiteva'erã ñahendumíramo umi ñanemboruvichakuéra, ohendumíramo imba'ejerurekuéra ha ikatuvéramo ojepa tog̃uahẽ chupekuéra pe ñepytyvõ ha'ekuéra oikotevẽva. Las comunidades indígenas prácticamente todas tienen un fuerte basamento cultural en su religión o en sus religiones, y lastimosamente el desalojo al que han sido y son sometidos los llevó inclusive a perder cuestiones muy importantes de esas prácticas religiosas. Ellos normalmente no son cristianos, mucho menos católicos, y entonces al no ser significa que tienen su propia religión. Para los que no saben, les comento, también ellos se reúnen en sus actividades religiosas, tienen un sitio sagrado, lo que sería una especie de templo para un cristiano católico, una iglesia. Para ellos eso se llama Opui, o le dicen también Ogaguazú, entre los Mbirá, entre los Pañí, entre los Abá Guaraní, por ejemplo, y se reúnen y ellos ponen de manifiesto su devoción al Dios que ellos denominan en algunos casos Ñanderú Papá Tenondé, que sería como nuestro padre, el más antiguo de todos, el primero de todos, Ñanderú Usú, nuestro gran padre, o Ñaneramoy Yusú Papá, en este caso refiriéndose a Dios como nuestro abuelo el más antiguo. Y se reúnen y realizan unas ceremonias que incluyen unas plegarias y también danzas. Hakuera peaba un bojera jicue Ñembo'e Yeroky, y donde ellos tienen sus ornamentos propios de ocasión. Las mujeres utilizan unas tacuaras que golpean contra el suelo y simulan el sonido del corazón, el ritmo cardíaco. Los varones usan unos sonajeros, unas sonajas que se llaman baracá. Nosotros le llamamos maraca, ellos le dicen baracá. Las mujeres utilizan la tacuara, ellos le dicen tacuá, o tacuapucu ñá, o baracapucu imba'e. Y allí ellos en familia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, se reúnen y cantan y entran en un proceso espiritual muy intenso, probablemente inclusive más intenso que el que cualquiera de nosotros pueda manifestar en su condición de cristianos, y viven de esa manera, desarrollan su vida basada en la religión, y ese es justamente el peor de todos los problemas que hoy afrontan, porque lastimosamente al ser desalojados, al ser despojados de sus propiedades, también quedaron sin sus famosos opus, sin sus templos. Eso ya no les permite reunirse, ya no les permite ser personas religiosas como siempre fueron, ya no pueden hacer regularmente su Ñembo'e Yeroky, y esa es una situación muy pero muy delicada que afecta profundamente la identidad no solo cultural, sino que religiosa y espiritual de las comunidades indígenas, particularmente de los guaraní. Ojalá alguno de estos candidatos políticos a presidentes, senadores, diputados que asuman el siguiente gobierno tengan la suficiente sensibilidad y puedan dedicarle parte valiosa de su tiempo a estas comunidades indígenas y sobre todo a atender las necesidades que tienen. Peapemba euyejúramo, tuichaña y putimonta chubecuera, jajaecuera,
oiko por ahí, con año y cojaisa, a escuela no ñeñando por ahí. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Estamos en Guaraní Ñaniñe y vamos a empezar nuestra programación de hoy. Acá, como siempre, agradeciéndole a nuestra compañera Claudia Inoue, que es la que pone el programa al aire. Y vamos a escuchar, con la ayuda de ella, Flor de Pilar. Pesa ñeñe punú, Guaraní Ñaniñe árabe.